Hola. Me llamo Bosco. Tengo 34 años. Y el mes pasado, por fin recibí la llamada que llevaba persiguiendo casi una década. 8 años de jornadas de 12 horas, de saltarme cumpleaños, y de escuchar constantemente el todavía estás trabajando en las cenas, por fin dieron sus frutos. El correo electrónico llegó a las 9:13 de un lunes lluvioso, y tuve que leerlo 4 veces antes de asimilarlo. Lo había conseguido. El ascenso, el puesto al que aspiraba desde mi primera pasantía mal pagada, la que apenas me alcanzaba para fideos instantáneos y un alquiler compartido. Director de desarrollo estratégico en una de las mejores empresas de mi ciudad. El doble de salario, mi propia oficina, un equipo a mi cargo. Y, por primera vez, nadie podría fingir que no me había notado. Así que hice algo que nunca hago. Hice planes para celebrarlo. Reservé una mesa privada en uno de esos restaurantes en la azotea del centro. Asientos de mimbre, vista al horizonte, menú personalizado, todo. El tipo de lugar al que solo vas cuando algo realmente importa. Y esto sí que importaba. Envié las invitaciones a mi familia directa. Mis padres, mi hermano Eneco y su esposa, 2 tías, un par de primos, incluso mi madrina. A todos les dije, nada de regalos. Solo traigan su presencia. Solo quiero celebrar con la gente que me importa. Todos dijeron que vendrían. Cada uno de ellos. Llegué un poco temprano, me puse el traje que había estado colgado en mi armario con la etiqueta todavía puesta. Pedí una copa de vino, probé los aperitivos y no dejaba de mirar el teléfono. Eran las 7:05, luego las 7:30, luego las 8:10. Llamé a mi madre, directamente al buzón de voz. Eneco me envió un mensaje de texto diciendo que llegaría tarde a las 7:42. Mantuve la esperanza. Tal vez estaban atrapados en el tráfico. Tal vez estaban tratando de sorprenderme. A las 8:34 de la noche, el camarero volvió por tercera vez, preguntando cortésmente si me gustaría que empezaran a servir el plato principal. Miré la mesa vacía. 10 asientos, 10 tarjetas con nombres, 10 ausencias. Empaquétalo todo, murmuré. Él asintió, no hizo preguntas y se alejó. No lloré. No allí. No entonces. Solo miré el horizonte que ya ni siquiera podía disfrutar y seguí bebiendo mi vino, tratando de no pensar en lo patético que me veía para todos los demás en esa habitación. Finalmente, pagué la cuenta de 2.500 euros, propina incluida. Le di la comida empaquetada al aparcacoches y conduje a casa en silencio. Fue entonces cuando vi la publicación. Mi tía Teodosia, que había dicho que estaba muy emocionada de verme, había publicado una foto de mi hermano en Facebook. Eneco, mi hermano menor, el niño mimado, de pie frente a un letrero retroiluminado que decía, Castinoi, temporada 10. Sus brazos estaban extendidos, la camisa medio abotonada, y tan bronceado que podría haber activado una alerta Amber. El pie de foto decía, muy orgullosa de nuestra estrella. Va a llegar lejos. Almohadilla vida de TV almohadilla apoyo familiar. Los comentarios eran aún peores. Mi madre había publicado, lo supe desde el principio. Nuestro niño va a ser famoso. Mi padre añadió un emoji de un cañón de confeti. Incluso mi prima Tania, a quien le había prestado 400 euros hacía 2 meses, había dejado un emoji de corazón. Nadie había siquiera reconocido mi noche. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni siquiera un lo siento, no pudimos llegar. Era como si no existiera, o peor, como si nunca hubiera importado en primer lugar. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, repitiendo cada momento en el que me había desvivido por esta familia. Los cumpleaños que había pagado. La Navidad en la que compré todos los regalos porque mamá no tenía ganas. Los 3 años que cubrí la hipoteca de mis padres cuando papá fue despedido y era demasiado orgulloso para pedir ayuda al banco. Hice todo eso sin decir una palabra. Apoyo silencioso. Porque eso es lo que creía que era para ellos. Fiable, leal, alguien de quien estarían orgullosos.
Pero ver a Eneco radiante frente a un cartel de un reality show que probablemente ni siquiera pasaría de la primera ronda, y ver a todos rendirle pleitesía como si hubiera curado el cáncer, algo se rompió dentro de mí. Una ira amarga y eléctrica surgió en mi pecho. No celos, ni siquiera tristeza, solo esta hueca constatación de que solo les era útil cuando me quedaba callado y firmaba cheques. Así que dejé de ser útil. Abrí mi portátil y saqué el panel de control de mi banco. Tenía todo marcado. Accesos para la cuenta compartida que usaba para pagar la hipoteca, los calendarios de pago automático, el fondo de emergencia que había rellenado silenciosamente cada mes. Me quedé mirando el botón de pausar pagos durante mucho tiempo antes de hacer clic en él. Luego, llamé al banco. Me gustaría retirarme del acuerdo de hipoteca conjunta. Hubo una pausa en la línea. ¿Está seguro, señor? Usted ha sido el titular principal. Muy seguro. A las 2:17 de la mañana, el papeleo fue iniciado. Luego conduje hasta su casa, la que había mantenido silenciosamente a flote durante 3 años. No toqué la puerta. No necesitaba ver sus caras. Solo pegué una nota doblada en la puerta. Nada dramático, ni discurso, solo una sola línea escrita con un rotulador grueso. No me di cuenta de que la estupidez era una habilidad facturable. Buena suerte. Tomé una foto solo para recordar cómo se veía. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 86 llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, Eneco, incluso mi tía Teodosia. Los mensajes de voz variaban de confundidos a enfadados a desesperados. Uno de Eneco era solo estática y respiración antes de que si se hace, ¿qué has hecho? Pero no respondí. Todavía no. No había terminado de ver cómo se desmoronaba todo. Ese fin de semana, sucedió algo más. Algo que no esperaba, y es lo que realmente me hizo darme cuenta de lo profundo que era el problema. La primera señal de caos llegó a través de un chat grupal que ignoré. Solo lo noté porque mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes, todos con fecha entre las 6:03 y las 6:21 de la mañana. Papá envió un mensaje de texto: Bosco, ¿qué está pasando con la casa? Mamá envió un mensaje de texto: tu padre dice que el pago fue rechazado. ¿Lo olvidaste? Eneco envió un mensaje de texto: tío, llámame. ¿En serio? Tía Teodosia envió un mensaje de texto: estás siendo mezquino. Este no eres tú. Tania envió un mensaje de texto: me enteré por Eneco. Esto es extremo. Sé un adulto. No respondí. Solo me desplacé y dejé que sus palabras se acumularan como copos de nieve antes de una avalancha. Creo que eso es lo que les hizo entrar en pánico más que nada. El silencio. Estaban acostumbrados a que yo fuera razonable. Acostumbrados a que yo contestara el teléfono, suavizara las cosas, manteniendo a la familia unida como cinta adhesiva humana. Ese viernes, recibí un mensaje de texto de mi madre que finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Bosco, el banco está enviando cartas. Tú también estabas en la hipoteca. Si esta casa se viene abajo, es por tu culpa. Eso me hizo reír a carcajadas. Habían olvidado algo importante. Cuando acepté ayudarlos con la hipoteca hace 3 años, refinancié la propiedad a mi nombre, solo a mi nombre. Papá había agotado su crédito, y el nombre de mamá estaba ligado a un impago médico. El banco no les prestaría sin un aval. Pero conmigo, con mi crédito impecable e ingresos estables, me entregaron las llaves con una sonrisa. Así que no, la hipoteca no era su carga. La casa lo era. Lo que significaba que cuando cancelé los pagos, no los estaba abandonando. Solo estaba decidiendo que ya no quería pagar por un lugar en el que no vivía, no era bienvenido y ni siquiera me habían invitado para el Día de Acción de Gracias el año pasado. Y legalmente, podía venderla, alquilarla o quemar la escritura y dejarla vacía si me daba la gana. No respondí al mensaje de mamá. En cambio, inicié sesión en el sitio de administración de la propiedad y publiqué la casa para una visita de alquiler privada. Recibí 3 consultas en 2 días. Una de ellas de una enfermera que se mudaba a nuestra ciudad. Programé una visita para el martes.
Ese fin de semana, fui a sacar mis documentos de la casa. Esperé hasta que supe que todos se habían ido. Eneko había publicado una historia desde un bar. Papá estaba jugando al golf con su amigo de la escuela secundaria. Y mamá se estaba etiquetando en un spa local. Entré en el camino de entrada como un fantasma que regresa a una vida anterior. Se sentía raro estar de vuelta. El jardín estaba descuidado. Un carillón de viento oxidado golpeaba contra la barandilla del porche como si tuviera algo que decir. Abrí la puerta y entré. Todavía olía a la colonia de papá. Todavía tenía las fotos enmarcadas de Eneko en la graduación. Eneko en el campamento de fútbol. Eneko sosteniendo un trofeo de participación a los 9 años. Escaneé las paredes, conté tal vez 2 fotos mías, ambas fotos grupales donde me habían recortado torpemente a un lado. Subí las escaleras para recuperar los documentos que guardaba en un archivador en el armario de la habitación de invitados. La habitación que solía ser mía antes de que me mudara para la universidad y nunca realmente volviera. Cuando abrí el cajón, noté algo extraño. La carpeta superior faltaba. La que estaba etiquetada como acuerdo de propiedad de la vivienda. Revisé 2 veces. Nada. Sentí que se me revolvía el estómago, no con miedo, sino con una lenta y pesada congoja. Entonces escuché un sonido desde abajo. El tintineo de las llaves. La puerta principal se abrió. Me quedé congelado. Se suponía que no debía estar aquí mientras ellos estaban en casa. Ese había sido todo el punto. Pero ahí estaba la voz de Eneko, fuerte y molesta. Es solo una caja, mamá. Dijiste que estaba en el armario. Mamá respondió, aguda y sin aliento. Bueno, si ya se lo llevó, estamos perdidos. Esa carpeta es nuestra única baza. Subían las escaleras. No tuve tiempo de escabullirme, así que hice lo siguiente mejor. Entré en el armario de ropa blanca al otro lado del pasillo y cerré suavemente la puerta detrás de mí. Me quedé allí en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, apenas atreviéndome a respirar. Escuché que la puerta de la habitación de invitados se abría de golpe. El papel se movió. Se ha ido, siseo mamá. Ya vino. Se lo llevó. De ninguna manera. Probablemente solo lo movió. Entonces ayúdame a buscar, Eneko. Si va al banco sin esa carpeta, nos quedaremos sin hogar en junio. Eneko murmuró algo demasiado bajo para oírlo. Y luego hubo silencio por un momento. Luego la voz de mamá de nuevo, baja y venenosa. Tal vez lo hagamos sentir culpable. Eso siempre funcionó antes. Eneko soltó una risita seca. ¿Te refieres a como cuando me torcí la rodilla antes de su graduación? Todavía me llevó al baile esa noche. Exactamente, dijo ella. Solo tenemos que recordarle cuánto hemos hecho por él. Hacer que se sienta como el malo. Fue entonces cuando supe que no solo eran desagradecidos. Eran calculadores. Cada viaje de culpa. Cada estamos tan orgullosos de Eneko. Cada vez que recibía una tarjeta de regalo de segunda mano mientras mi hermano abría un MacBook, no era solo negligencia pasiva. Era estratégico. Sabían que yo era leal. Sabían que cedería. Y habían estado usando eso en mi contra durante años. Salí del armario tan rápido que Eneko casi dejó caer la lámpara que estaba fingiendo enderezar. Mamá jadeó. Bosco, ¿qué haces? Levanté mi teléfono. Había grabado todo. Se pusieron pálidos. No levanté la voz. No dije una palabra. Solo sonreí, me guardé el teléfono en el bolsillo, caminé hacia el armario, saqué la carpeta que faltaba, que en realidad había metido debajo del colchón antes por si acaso, y me dirigí hacia las escaleras. Bosco, espera. Hablemos de esto. Eneko me siguió hasta la mitad de la puerta principal, pero había terminado de hablar. Abrí la puerta, salí a la luz del sol y dejé que se cerrara detrás de mí. De vuelta en mi coche, busqué el número del agente inmobiliario y le di a llamar. Era hora de terminar lo que había empezado. Los días siguientes transcurrieron en una extraña especie de calma.
Pensé que me sentiría nervioso o en conflicto después de enfrentarme a ellos así, pero en cambio, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un piano de la espalda, y finalmente podía enderezarme por primera vez en años. Pero la calma por mi parte no significaba silencio por la suya. Los mensajes pasaron de pasivo-agresivos a directamente desesperados. Mamá envió un mensaje de texto: necesitamos hablar, por favor. Cara a cara. Esto se está saliendo de control. Papá envió un mensaje de texto: hijo, podemos arreglar esto. Somos familia. Eneko envió un mensaje de texto: ¿te crees mejor que todos? Buena suerte explicando esto a la abuela. Tania envió un mensaje de texto: ¿en serio vas a vender su casa? ¿Qué te pasa? No respondía ninguno de ellos. No por rencor. Simplemente había terminado de dar oxígeno a personas que solo recordaban que existía cuando necesitaban algo. Por primera vez en mi vida, no me estaba explicando, ni disculpándome, ni haciendo de pacificador. Me centré en lo que importaba ahora: cerrar el trato. La agente inmobiliaria, Telma, era una mujer astuta de unos 50 años que había vendido casas a través de 3 recesiones y 2 divorcios propios. Así que, cuando le expliqué la situación, simplemente asintió y dijo: oh, cariño, te sorprendería lo a menudo que es el bueno quien sale quemado. Se encargó de la publicación con brutal eficiencia. Se presentó la documentación, se programó la puesta en escena e incluso tenía un comprador en fila, una pareja de recién casados que buscaban su primera casa. Eran dulces, amables, normales. Los conocí durante la segunda visita. La esposa, Tatiana, tenía especialmente curiosidad por la distribución y seguía preguntando si los inquilinos actuales se mudarían pronto. Han sido notificados, dije rotundamente. Técnicamente, aún no había entregado avisos formales de desalojo, pero legalmente, ahora eran ocupantes ilegales. La casa estaba a mi nombre. No pagaban alquiler, ni contrato, ni derechos, solo derecho envuelto en lazos familiares. Aún así, Telma dijo que jugara con inteligencia y que escribiera el libro. Así que redacté un aviso de desalojo de 30 días y lo envié por correo certificado. Sabía exactamente cuándo lo recibieron porque sucedieron 2 cosas dentro de 1 hora de la entrega. Primero, recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz era tensa, forzada a la calma, como siempre se ponía justo antes de explotar. Bosco, esto ya no es divertido. Esta es nuestra casa, la casa de tu madre. Lo que estás haciendo, no solo es frío, es traición. Y segundo, mi tía Teodosia publicó un versículo bíblico críptico en Facebook sobre el hijo que le da la espalda a sus padres cosechando lo que siembra. Clásico. Pero nada me preparó para lo que hicieron después. Aparecieron en mi piso. Regresaba del gimnasio, todavía sudado, con los auriculares puestos, con una vieja sudadera de la universidad, cuando los vi de pie en el pasillo frente a mi puerta. Eneko, con los brazos cruzados como si estuviera en una entrevista de trabajo. Mamá retorciéndose las manos. Papá, apoyado contra la pared como si fuera su propia casa. Bosco, dijo mamá, dando un paso adelante. Por favor, ¿podemos hablar dentro? No, dije rotundamente. No seas dramático, espetó papá. Este es un asunto de familia. No vamos a hacer esto en un pasillo. No te preocupaste demasiado por los asuntos de familia cuando dejaste mi cena de ascenso para animar a Eneko en una audición para la televisión. Eneko se burló. Tío, era solo una audición. No, dije lentamente. Era tu momento. Y de alguna manera se convirtió en su momento también. Mamá parecía herida. No queríamos. Si lo hicisteis. Siempre lo hacéis. Y os dejé durante años. Abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. Ya no podéis hacerme luz de gas. Sé exactamente lo que está pasando. Escuché todo. Los viajes de culpa, la manipulación, el plan para darme la vuelta a esto. Papá se enderezó. Estábamos asustados. Vale. No puedes simplemente echarnos como basura. No os estoy echando.
Estoy deteniendo el acuerdo no remunerado que todos fingíais que no estaba sucediendo. ¿Queréis quedaros? Compradme la casa. Pagad el precio de mercado. Eneko se rió. ¿En serio? Completamente en serio. Te criamos, dijo mamá, con la voz quebrada. Te dimos todo. No, dije en voz baja. Le disteis todo a Eneko. Yo me gané lo mío, y ahora me lo quedo. Los esquivé, abrí mi puerta y la cerré detrás de mí antes de que pudieran decir nada más. No tocaron la puerta. Pero esa noche, recibí un solo mensaje de texto de Eneko. Eneko envió un mensaje de texto: solo recuerda quién te visitó en el hospital cuando te rompiste el brazo en 4º grado. No fui yo, fue mamá. Piensa en eso. Era un viaje de culpa tan extraño y específico que casi me reí. Pero dejó una cosa clara. No se iban a hundir sin pelear. Una semana después, Thelma llamó: oye, tenemos un problema. Los compradores habían conducido de nuevo por la casa solo para hacerse una idea del barrio. Y, al parecer, mis padres habían colgado una pancarta enorme en el porche. Letras rojas brillantes sobre tela blanca. Esta casa nos la robó nuestro propio hijo. Y justo debajo, un cartel más pequeño y un zarpie. Comprador, ten cuidado. La propiedad está en disputa. Thelma estaba furiosa. Eso es difamación. Ni siquiera es verdad. Podemos solicitar un cese y desistimiento. Pero no me sorprendió. Estos eran ellos en modo de desesperación total. Nunca antes habían rendido cuentas. Nunca se les había dicho que no. Ahora que el dinero se estaba agotando y las consecuencias eran reales, estaban haciendo rabietas como niños pequeños a los que se les niega el postre. Los compradores no se marcharon. Al menos no todavía. Pero ahora estaban nerviosos, haciendo preguntas, queriendo saber si esto se convertiría en una pelea legal prolongada. No lo haría. Estaba seguro de eso porque estaba a punto de jugar mi as. No dormí mucho esa noche. No era la ansiedad lo que me mantenía despierto. Era la claridad. Me quedé mirando el techo en la oscuridad y pensé en todo. Los cumpleaños perdidos, el chantaje emocional, la forma en que habían pasado años socavando mi autoestima con cada desaire sutil. Cada vez que rechazaban mi carrera como si fueran solo ordenadores, cada falso estamos tan orgullosos que siempre parecía estar seguido de una nueva solicitud de ayuda. Y siempre era ayuda con las facturas, ayuda con la matrícula, ayuda con el alquiler, pero nunca ayuda para mí. Ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba. Ni una sola vez nadie se había ofrecido a devolverme el dinero o incluso a darme las gracias más allá de un abrazo rígido y una vaga promesa de pagarme cuando las cosas se calmaran. Nunca se trataba de gratitud. Siempre se trataba de acceso a mi tiempo, a mi dinero, a mí. Y ahora estaban entrando en pánico porque, por primera vez en la historia, había cerrado la bóveda. Me levanté de la cama, preparé una taza de café y saqué la carpeta. Intentaron robar el acuerdo de propiedad de la vivienda. Técnicamente informal. Un documento que redactamos hace años cuando acepté ayudar a refinanciar la casa. Enumeraba las expectativas, los roles y el entendimiento de que conservaría la propiedad hasta que pudieran recuperarla. No estaba notariado, pero estaba firmado por todos ellos, incluso por Eneko. Esa mañana, fui a ver a mi abogada. Y Manon me había representado en una disputa contractual hace años, y se acordó de mí al instante. Lista para ir a la guerra nuclear, dijo, hojeando la carpeta. No del todo nuclear, dije. Pero quiero que la amenaza sea visible sobre la mesa. Ella sonrió. ¿Podemos hacer eso? Esa misma semana, envió una carta formal de intención de vender la casa con documentación que demostraba que yo era el único propietario legal. Se incluyó una advertencia cortés pero firme de que cualquier difamación pública adicional, pancartas, publicaciones en línea, folletos se enfrentarían a acciones legales. Dejó claro que teníamos toda la intención de reclamar daños y perjuicios si los compradores se echaban atrás debido al acoso. La carta fue entregada por mensajero. La recibieron el jueves a las 2:14 de la tarde. A las 2:43 de la tarde,
recibí un mensaje de voz frenético de mamá. Bosco, por favor. No queríamos que esto llegara tan lejos. Solo estábamos molestos. Podemos quitar la pancarta. Nos disculparemos con los compradores. Por favor, no nos demandes. Ninguna mención de sentirse mal por saltarse mi cena. Ningún arrepentimiento por intentar hacerme sentir culpable. Solo desesperación, autopreservación. Aún así, esperé. Quería más que una reacción. Quería un cambio. Ese fin de semana, los compradores vinieron para una visita final. La casa estaba limpia. La pancarta había desaparecido. Incluso el césped había sido recortado. Mamá estaba allí sorprendentemente callada. Me asintió, pero sus ojos parecían no haber visto el sueño en días. Eneko no habló. Solo miró por la ventana mientras la pareja exploraba el salón. Sus hombros estaban encorvados. Su bronceado se había desvanecido. La realidad se estaba imponiendo. La visita transcurrió sin problemas. La pareja hizo su oferta oficial. Aceptamos. La fecha de cierre se fijó para 3 semanas después. En ese momento, mis padres tenían 2 opciones. Desalojar en silencio o intentar llevarlo a los tribunales. Eligieron lo primero. Imanol había enviado un documento final, un incentivo en efectivo para la reubicación si dejaban la propiedad en buenas condiciones. Las llaves entregadas a tiempo. No un soborno, solo lo suficiente para mantener las cosas civilizadas. Firmaron. El embalaje tardó 2 semanas. No ayudé. Ni siquiera fui de visita. Dejé que Telma se encargara de la inspección final. Me llamó después y dijo, honestamente, creo que estaban demasiado avergonzados para verte de nuevo. Bien por mí. El día del cierre, me reuní con los compradores en la oficina de títulos. Me entregaron un cheque. Firmé la transferencia de la escritura. Así, la casa ya no era mía ni suya tampoco. Salí a la luz del sol y me quedé allí de pie. Se había terminado. Unos días después, recibí una sola carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. De mi madre, decía, Bosco, estamos desconsolados. No por la casa, sino porque ya no sabemos quién eras. Esta versión de ti es fría, distante, cruel. Sabemos que crees que te usamos. Tal vez lo hicimos, pero todavía somos tu familia. Eso tiene que significar algo. Esperamos que vuelvas algún día. Con amor, mamá y papá. No respondí porque esto es lo que me di cuenta. La familia no se trata de sangre. Se trata de respeto. Y una vez que el respeto se va, el título no significa nada. Doné la carta a la papelera de reciclaje y nunca miré hacia atrás. En las semanas siguientes, sucedió algo extraño. Mi mundo se volvió más tranquilo, más libre. No tenía que prepararme para los mensajes de culpa entrantes o las solicitudes de Venmo a altas horas de la noche. Tenía espacio, mental, emocional, incluso físico, para vivir mi propia vida. Hice un viaje a Noruega, unas vacaciones en solitario con las que siempre había soñado, pero para las que nunca había tenido tiempo. Me senté en un acantilado con vistas a los fiordos y pensé, así es como se siente la paz. Sin obligaciones. Sin mantener los libros emocionales equilibrados. Solo yo existiendo en mis propios términos. Unos meses más tarde, recibí un mensaje de LinkedIn de alguien que apenas conocía, un antiguo compañero de clase. Ella dijo, vi lo que pasó. El reality show de tu hermano se hundió. Solo quería decir que eres una especie de héroe para mí. Eso fue genial. Me reí entre dientes, cerré el mensaje y cerré mi portátil porque ese era el giro final, ¿no? La gran audición de Eneko. Ni siquiera pasó el primer corte. Le dijeron que no tenía el aspecto, ni el carisma, ni la historia. Mientras tanto, yo estaba viviendo la mía en silencio. Sin cámaras, sin aplausos, solo libertad. Y, sinceramente, esa fue la mejor venganza de todas.